Hello, my friend, ¿Qué Sara. pasa, Raquel? Bueno, pues aquí estamos de nuevo otro día más para hablar de cosillas que nos pasan a nosotras por la cabeza y que creemos que, bueno, pues que en cierto modo son interesantes, sobre todo para acompañar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy vamos a hablar de cómo estamos acostumbrados a etiquetar a las etiquetas en general, a niños, a adultos, por condición, por cualquier tipo de condición, por cómo se comportan. Sí, sí, es que Etiquetas, Sara. etiquetas. Hoy parece que si no tiene uno una etiqueta, no, Estás sí, desetiquetado. desetiquetado, No te o, compra o nadie. descatalogado. No te compra Sí, sí, nadie. parece que es como que la gente necesita hacer un diagnóstico de la persona Sí, y ponerle ya la etiqueta. Entonces ya está, eso ya está, es como que ya está solucionado. sí, ya como que se definen, Mm, ¿verdad? Que se definen por la etiqueta y se respaldan. Algunos se respaldan, otros sufren mm. la etiqueta. Sobre todo los niños. Claro, depende del momento en el que te coloquen, estés en tu vida. Unas veces te escudas en la etiqueta, Mm. otras veces sufres la etiqueta. Un momento en el que a lo mejor puedes escudarte en la etiqueta, pues una cosa banal y que seguro que lo has escuchado. Cuando esas personas que dicen, yo es que soy muy nerviosa, Ellos mismos se se dicen, claro. etiquetan, se resguardan Mm. detrás de la palabra yo es que soy muy nerviosa O simplemente es que yo soy para, así. claro, el Ya yo soy está. así, ¿vale? Para no modificar nada en su vida Mm. y a lo mejor les estás compartiendo cualquier método de, oye, que si vas un poco más despacio por la vida, seguramente vas a ser más resolutiva, vas a ver soluciones de una manera más rápida, más eficaz, vas a ser más eficiente y, y a mí eso me lo suelo encontrar. Es una de esas etiquetas en las que la gente se resguarda, es que yo soy muy nerviosa. Mm. Y entonces van como pollo sin cabeza Claro. y el ver que van agobiadas o agobiados, el ver que no llegan a terminar En de hacer realidad las es tan cosas, simple como decir, no consigo gestionar esto. Quiero decir, no, no es que sean es que no claro, consigo pero no hacerlo. reconocen Claro. que pueden hacer un cambio para poder gestionarlo de una mejor manera, ¿vale? Para estar más tranquilos, más relajados, yo creo que para mí es que es una máxima eso de lograr tener equilibrio, Mm. armonía dentro de unos parámetros, Sacar tu mejor versión, como dice Marian, ya está. dentro de unos parámetros. Entonces, cuando te etiquetas ahí, es como, ah, no, yo es que no puedo hacer nada, no Mm. puedo cambiar nada, porque entonces ya es mi responsabilidad. Claro. Y cuando no queremos coger esa responsabilidad del cambio, de la transformación, pues sufrimos o se sufre la etiqueta. Y lo que tú estabas hablando antes, lo de los Lo niños. de los niños para mí es terrible, pero terrible. Pero en los centros escolares, en los propios hogares, En los hogares. es, Empiezan en es, los hogares, empiezan ¿eh? en los hogares. Un niño que Empiezan se en le los caen hogares. los juguetes o que tira juguetes o que ya, qué torpe, qué tonto, es que O qué tonto. estás tonto, ¿de verdad? ¿Eso es así? No, no se le dice estás tonto, que es peor O todavía. eres 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 tonto. tonto, Y o eres entonces, torpe. cuando te dicen es que eres tonto o eres malo, O eres mal. Mm. ¿vale? Claro, eso va haciendo mella Claro. en nuestra psique Mm. y ya nos identificamos, que es lo que nos pasa cuando somos Claro. adultos, que nos identificamos con es que yo soy tonto, yo soy malo para esto, Mm. o yo soy torpe. Yo la cantidad de veces que pregunto a la gente por sus nenes, a gente conocida, cercana, es que no para quieto, es que todos son quejas, o sea, todos son quejas. No hay eh, Qué, casi nadie, qué feliz vivíamos antes cuando éramos niños, ¿eh? es Porque, que casi nadie que te diga, "Buah, estoy que no cago con ellos, o estoy que es que me los comería, es que solo son cosas malas. bueno, pero porque en la sociedad
Bueno, malas se o da que más, se les sí, da una connotación connotación negativa. negativa. Es que no para, es que no puedo hacer nada. Perdona, has tenido un niño, Sí. tiene 1 año o 2 años y pretendes hacer lo mismo que cuando es normal. No, 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 es que no entienden que el niño tiene que experimentar. Y para experimentar, ¿qué tenemos que hacer? Jugar, trastear. ¿Qué hacen los investigadores? Claro, Mezclan, hacen claro, cosas, son observadores, son inquietos por naturaleza. Somos inquietos, no son, porque nosotras hemos sido también niñas, claro. Y cuando ¿vale? nosotras éramos niñas, había niñas más, o niños y niñas más movidos, más inquietos, Sí, yo he sido inquieta. y luego niños más Más tranquilos. Yo he tranquilos. sido de la parte tranquila. Ahora no, ahora ya son niños que tienen esto, estas Sí, letras o estas otras letras. sí, Joder, que yo sí. no digo que no haya, Hay algunos que a lo mejor neuronalmente exacto, exacto, que haya sí alguna pueden tener enfermedad una... como tal Claro, o deficiencia como tal. Eso yo es un tema aparte y es un tema a respetar y es un tema que sí. sí, pero bueno, Pero ahí, no, ahí no hay... estoy entrando en eso. Quiero decir, estoy Efectivamente. entrando en esas etiquetas superfluas que no son así. Es simplemente que es un niño, un espíritu inquieto. Pero ya no es Ya que sea está. inquieto, es que, Que es es que es curioso. inquieto, es que somos curiosos por naturaleza y tenemos que aprender de experimentar. Y para experimentar, tú no experimentas sentado. Claro, Lo que pasa es que como ahora, desde los 3 añitos, se tienen a los niños sentados y adoctrinados. adoctrinados, y bueno, eso es para otro tema. Sí. Eso es para otro tema, para entrar ahí en el sistema educativo y lo que hacen realmente con nuestras cabezas, con nuestras mentes, que es limitarlas y encogerte y meterte dentro de un caparazón para que no seas consciente de todo tu esplendor, ¿no? De toda la capacidad que tenemos justamente para realizarnos preguntas. Y entonces el cerebro del niño, que es una esponja, pero es una esponja de esas naturales. O sea, cuando tú coges una esponja natural que está así toda arrugada, que hace cuando la metes en el agua que se expande, Claro. pues el cerebro del niño está justamente en ese proceso de expansión. Hasta los 7, 8 años, dicen los científicos. Nos vamos a basar en lo que dicen. Bueno, yo sí Pero creo en lo que dicen. que sí, por Que eso de digo que hecho, nos vamos a basar en que eso. de hecho conozco algún que otro caso de niños que no han tocado un libro hasta los 6 años y a los 6 años han aprendido a leer enseguida. Y no son genios. ¿Pero por qué Es aprenden a leer? porque el cerebro ya está donde tiene que estar. Porque se llama el área de Broca. Eso, no El estoy, área de ella Broca. no es la parte técnica. Yo soy la parte más. No, bueno, claro, a mí es que yo he sido de espíritu más... no, yo soy muy inquieta de pequeña, pero bueno, sí que es verdad que he empezado a interesarme por las capacidades que tenemos, por las capacidades que tenemos en nuestra mente ya de más mayor, ¿no? Y entonces el aprendizaje de la lectura, creo recordar que era en la parte derecha del cerebro, en el hemisferio derecho, y se llama el área de Broca. Y esa parte del cerebro no tiene su desarrollo completo hasta los 6 años. ¿Por qué antes no se iba al colegio hasta los 6 años? En realidad no es obligatorio. No, no es, Es que no lo claro que no es es. obligatorio Y hay gente que opta por no por esa llevarlos, claro, opción. pero ¿por qué no es obligatorio? Porque efectivamente, si es que antes éramos muy sabios, estamos perdiendo la sabiduría Mm, conforme va pasando el tiempo. mm. Las culturas iniciáticas y todo esto ya no sabían a lo mejor que eso se llamaba área de Broca o no se le había puesto ese nombre o no lo sé, pero indudablemente eran, yo creo que eran mucho más sabios entendiendo al ser humano con todas sus partes. Y esa parte de la lectura que está en el área de Broca se desarrolla, está terminada de desarrollar hasta los 6 años. Y intentamos que los niños lean a partir de los 4 años. Y entonces ahí hay una diferencia porque, claro, en un curso escolar tienes niños que nacieron el 1 de enero y otros que nacieron el 31 de diciembre, Sí, sí. que están en el mismo curso, pero hay un año de diferencia de madurez. Mm. Y algunos padres que en algunos momentos no tenemos la capacidad de entender eso, puedes creer que tu hijo es más torpe, es más lento de aprendizaje y no estás entendiendo que es que ese cerebro lleva un año ¿Pero por qué caes en eso? de retraso. Pues caemos porque estamos en competencia constante. Exactamente, porque se compara en todas partes, en las Claro, casas, en los centros.
no se centra, nadie se centra en un niño solamente. Quiero Claro. decir, es como que están todos ahí y todos tienen que ir ahí. Por Entonces, el redil, por el claro, mismo claro, redil. Y ahí, como te esto ya salgas lo un tenéis que poco, saber, esto ya hay que hacerlo, sí. esto ya, perdona, Yo eso lo recuerdo uf, con mi hijo eso es Marco. A muy, mí eso es con mi hijo muy Marco militar. me pasó eso, ¿no? De hecho, después lo cambié de colegio. Porque era un colegio en el que encima tú tenías que enseñar a tu hijo. Todos los días se tenían que llevar aprendida pues la letra que les tocara en ese momento, ¿no? La L, no sé, la P, la que sea. Claro, si hay un niño que es de noviembre y otro que es de enero, el de enero, todo su ser lleva un año casi más de madurez, Claro, que en esas edades se se nota nota, claro, muchísimo, claro que se se nota. nota muchísimo. Y claro, si, y la competencia estaba en que, claro, si lo llevas aprendido pasas de página, eres mejor. Pero si por lo que sea fallas una letra, una palabra, entonces ya tienes que volver a hacer ese día la misma lección. Y me parecía tan mal ese tipo de enseñanza en que era, o sea, no van todos al mismo nivel. Oye, dedícale en vez de, porque además es que en esa capacidad no tienes de retentiva, simplemente eres un loro, Además, eres un loro, aprendes más jugando, pero no aprendes. aprendes jugando, Claro, jugando es como más se aprende con ¿sabes? esas edades. Entonces, ahí me pareció mal y al año siguiente cambié a mi hijo de colegio justamente por eso, ¿no? Porque yo dije, pero bueno, ¿qué sistema utilizan? Y todo el mundo lo veía súper bien, pero yo como siempre he sido un poco más Claro, es rara. que cuando te sales, Como si- cuando te sales como- de la norma establecida, Claro, como he sido siempre un poquillo más rara en ese sentido, ¿vale? Pues a mí luego no me parecía bien. luego que no parezca Me aquí pongo la tampoco, etiqueta, ¿no? Que me pongo la etiqueta de rara, pero que bien. no parezca tampoco que aquí estamos en contra de centros ni nada. O sea, quiero No, decir, ni de los hay docentes gente ni que le nada, parecía estupendo, ¿eh? porque, a ver, yo te digo una cosa, yo soy partidaria y además yo creo que los niños tienen que estar educados en casa, formados en el colegio, pero educados en casa. Un profesor, un docente que verdaderamente le guste su profesión, porque esto es como todo, todas las profesiones se eligen, pero no a todo el mundo le gusta su trabajo. Si a ti no te gusta el trabajo que haces, o la inmensa mayoría de días lo haces solamente por obligación y no lo disfrutas y no lo vives y no lo sientes un poco, más cuando trabajas con personas, pues se van a ver afectadas esas personas y en este caso esas personitas pequeñas. Mm. Pero bueno, Bueno, eso también es un tema, otro tema. el de, Pero lo el de la de la vocación, educación, el de la vocación en algunos sectores. pero a los coles Buah, se va a aprender a formarse, mm, no a educarse. A educarse sales de casa. ya, Cuando hay educación en casa, la que sea, los valores que cada uno, pues claro, para el profesor o para el docente es más fácil puede ser más sencillo, claro. transmitir lo que quiera transmitir. Mm. Luego la otra cuestión es que sepa transmitir, porque aprender Sí, cosas es puedes saber fácil, mucho, pero no pero saber decirle a transmitirlo. otro, claro, enseñar a Enseñarlo otro, eso tiene que ser muy difícil. depende. Yo creo que si te apasiona lo que te gusta y tienes las ganas de enseñarlo, ¿vale? Si eres un buen docente, puedes ser un buen profesor en cualquier ámbito, ¿vale? Pero tienes que querer compartir eso que tú has Sí, aprendido, pero por mucha que ¿vale? tú quieras compartir, yo creo que hay algo, en esencia, algo que tienen personas que Pues sí que que transmiten les apasiona lo que hacen. Y hay otros que sin hacer simplemente se fuerza ponen, claro, y otros por no, mucha fuerza que hagan no enseñan. no hace falta ¿Saben fuerza, mucho? justamente no necesitas fuerza, porque como te brota de dentro y tienes ganas de compartirlo, lo haces súper ameno. Y no solamente en el ámbito de la educación escolar, sino en cualquier otro ámbito, ¿vale? Es como que, yo no sé si, porque me pongo también ahí en esa parte de profesora cuando he dado clases de Pilates, por ejemplo, o cuando he compartido algún curso o algún taller, que es compartir lo que tú sabes. Y cuando lo haces desde tu pasión, desde que tú lo has integrado, es fácil compartirlo. Cuando no es tan fácil es cuando solamente lo tienes a nivel de haberlo aprendido, pero haberlo aprendido de coco, no de haberlo interiorizado.
y a ti también te pasará en otras cosas que no somos maestros, no somos profesores, pero estamos compartiendo esas experiencias que hemos tenido. Cuando tú has pasado por una experiencia es mucho más fácil el poderla compartir, el empatizar con esa persona que tienes Desde delante, luego. el decir, mira, pues mira, no lo hagas así, hazlo de esta otra Bueno, manera. a mí eso no me gusta hacer. ¿El qué? Ese tipo de apuntes de No, no no, el hagas o que no no, no, dejes. el que no, imagínate que no te sale. Oye, tú estás Vale, empeñada en no, hacer unas cosas de yo pensaba que de una me determinada estabas manera y me haciendo parece muy bien, pero si no estás teniendo el resultado correcto, para que probar será que otras. tendrás que hacerlo de... Entonces oye, te doy una opción. Lo puedes hacer de esa manera, pero te está costando y por lo que sea, pues ahora mismo no es el camino correcto, pero tienes esta otra opción. ¿Por qué no pruebas por aquí? No es decir, tienes que hacerlo así o así. Ya, Eso es mandar. eso es mandar. Eso no es enseñar. Eso es mandar, ¿vale? Pero sí que es el dar opciones. Porque para llegar al mismo resultado puedes tener muchos caminos. Y mi camino no tiene por qué ser el tuyo. Pero las dos podemos llevar al mismo fin. Volviendo a las A las etiquetas, etiquetas. porque ya te veo por ahí por el Tíbet dispersa, que está muy bien dispersarse. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos en el colegio les ponían como una especie de medalla en lo que era la clase de matemáticas. De clase de matemáticas, o por decir que no eran matemáticas como tal, porque estaban en preescolar, ¿vale? Y les ponían las medallas Ciencias. a los niños Sacaban buenas notas. o que sabían. Y yo siempre pensaba, cuando veía a un niño o una niña salir con la medalla, por supuesto que me alegraba por ese niño, lo bien que se sentiría. Pero pensaba, para que este niño se sienta bien, hay 30 alrededor que se sienten mal, porque no tienen esa medalla. Cuando lo haces desde tan pequeño, Eso era una cosa que a mí me costaba mucho, lo mismo que llamar la atención a los niños. Había profesores, no sé si seguirán haciéndolo, había profesores que llamaban la atención del comportamiento de los niños a los padres delante de los niños, delante. delante de otros padres, En público. y les daba exactamente igual. Mm. Yo no sé si a esos profesores o a esa profesora en concreto le gustaría que uno de sus hijos la llamara la atención, o su pareja, o su madre, o su padre, o su primo, o su amigo, delante de todo el mundo. No sé. Esa poca, el pensar que porque son Poco niños, tacto. sí, no Que no se van sienten, no que se no se van a enteran, enterar. no se dan cuenta, Que no se van a no pasa enterar. nada, no perdona, no perdona. Cuando somos niños tenemos una parabólica que es que, claro, como nuestro cerebro está ahí queriendo Claro, coger toda y la información, la esa esponja que tú has esponja, dicho, claro, eso se queda ahí hombre, y y va tanto que haciendo se queda. Y va haciendo su caminito, va claro, su haciendo su montañita. surco, y después cuando somos mayores, entonces te toca estar, imagínate, haciendo una exposición de un trabajo que tengas que hacer, por ejemplo, también en los estudios, un trabajo de fin de curso o alguna cosa de estas. El inconsciente ahí hace de las suyas Claro, y entonces tú te sientes avergonzado, atemorizado, no te salen las palabras, te mueres de la vergüenza, eres incapaz y vienen de todas esas experiencias que nosotros ni nos acordamos, porque sucedieron cuando éramos pequeños. Pero este que está aquí, que ese sí que tiene un disco pero yo a duro. esas personas que hacen Este sí tiene un disco duro a esas increíble. personas que hacen ese tipo de cosas les diría, ¿qué te parecería si te lo hicieran a ti? ¿O qué te parecería si te lo hicieran a tu hijo? ¿Cómo, o sea, verse en esa situación? Es que no, por qué hacemos a los demás cosas que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Eso es una Otro tema. premisa. No, 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 pero me encanta, porque es una premisa que si la viviésemos. Porque una cosa, perdón que te corte No, no, tantas no, no, estás veces, hablando tú. porque una cosa es que, a ver, eh, todos podemos hacer cosas mal hechas, ¿vale? Y a veces con conciencia. Y a veces con conciencia. Pero a veces te equivocas sin realmente darte cuenta. Y es verdad Bien. y es verdad que no te das cuenta Mm. del grado de equivocación. Mm. Y no sé, ya me he dispersado yo también. No sé qué iba a decir algo que era tan interesante que ya se me ha ido del cerebro. Pues ya está, ya volverá. Se te ha ido Ya por los está. cerros de Úbeda, como Hala, se suele sigue decir. tú. No, estábamos hablando de eso, de cuando,
de por qué no hacemos al otro lo que nos gustaría que nos hicieran a Mm. nosotros. Y yo creo que es que hay algunas, yo hablando de mí, ¿no? En particular, ahora mismo, desde que he empezado a integrar en mi vida todas estas enseñanzas, ¿no? Más, podemos llamarlas místicas, como quieras decirlo, y que una de las leyes es esa, ¿no? Para tener unos buenos resultados, haz el bien y no mires a quién, se dice también. Y si miras a quien no te gusta, no hagas el bien, ni el mal. No, 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 No es, le hagas ni pero el bien ni el mal. no, es simplemente que tú hagas las cosas con una Claro, intención con una buena, o sea, intención no vayas buena. con mala intención, es lo que quiere Efectivamente, decir. Y no efectivamente. mires a quién, o sea, no es a ti sí y a ti no, sino yo actúo así porque sé que a Porque mí me sé que, conviene. exacto, porque yo me A siento mí mejor me así. conviene hacer las cosas ahora entendiendo las leyes del universo y cómo atraemos aquello que damos, aquello en lo que yo estoy vibrando. Entonces, mm, pero yo iba a que, ¿por qué lo hacen así? Pues seguramente pues porque no saben de estas premisas, no saben de estos principios Pero ni se y lo también cuestionan. ni se lo cuestionan y también porque a lo mejor para ellos es normal. Se está normalizando tantas cosas que no son normales. Que lo normal se está convirtiendo en extraordinario. Es decir, una conducta Sí, normal, como puede ser cederle a un anciano en el tren un un asiento, por asiento. ejemplo, eso se convierte en extraordinario a la persona que cede ese asiento. Cuando antes era impensable que una persona mayor estuviera de pie, ni en un autobús, o que una persona mayor fuese a cruzar la acera y alguien no le ayudase. Digo, una persona Eso es mayor un, como cualquier cosa. Sí, sí, ese civismo, Mm, esas normas de educación básica, mínimas. Sí. básicas, ¿vale? Buenos días, Que buenas tardes. antes se tenían. Es verdad que la sociedad cada vez va más. Antes la gente vivía, aunque fuesen en ciudades, pero yo recuerdo en esta calle en verano la gente salía a la calle. Mm, Después de cenar, en verano salías a la calle a sentarte, a charlar. mm. Hoy en día no se hace. Sí, No el digo, vecindario era como una no, prolongación de la claro, no digo familia. que sea impensable, pero ya no, la gente está más individualizada en su territorio, en su casa, y de aquí para allá es peligro o es un margen ajeno, y entonces ya está con el vecino y la gente que vive en bloques, o porque al fin y al cabo esto es una calle de toda la vida, ya empieza a haber gente nueva, ¿no? Pero eran vecinos que se conocían de hace 40 Claro, 50 años. claro. Pero ¿cuánta gente hay que vive en bloques de 10 pisos de altura? Y a lo mejor en cada altura hay 3 o 4 viviendas y subes en el ascensor y... Hola, buenos días. Y sí, es el hola, buenos días. Y la gente ya no ve el hacer el bien y no mires a quién, Mm. ni el civismo. Entonces, se está normalizando esa forma de comportamiento que antes era impensable. Y por eso se recrimina a la gente delante de los niños, como estábamos hablando, delante a los padres, se les dice un comportamiento que ha tenido el niño delante de otros padres y delante de otros niños. Pues no lo sé, pero yo creo que es porque no se ponen en esa tesitura y lo normalizan. Y es normal el que se le pueda recriminar cualquier acto sin pensar en lo que se le hace a esa persona. Pero eso no solamente con los niños, Mm. en muchas empresas también lo hacen Es así. y lo están haciendo con personas adultas también, Mm. ¿vale? Llamarles la Entonces, atención delante de otros. Es como que eso parece que que te da más refuerza. autoridad Sí, a sí. la persona que lo está haciendo, Mm. él le da autoridad. Lo mismo que en los centros escolares. Cuando algún compañero o compañera hace algo negativo o un grupo hace algo negativo, todos pagan el pato si es que hay un pato que pagar. Pero sin embargo, cuando es en positivo, no hay un beneficio para todo el grupo. Porque lo positivo se supone que se tiene que hacer. Ya, hombre, pero entonces, pues no. Pero es porque se ha hecho el refuerzo negativo. Pero O sea, en la vale, sociedad pero se ¿por nos qué ha hecho todo el un refuerzo grupo tiene que negativo pagar el de comportamiento de uno o de uno o de dos dos? o de tres. Se aparta ese uno, dos o tres, se habla con esos padres. Porque así aprenden todos.
Pero el qué Lección para tendrán todos. que aprender cuando se equivoquen en lo suyo. Quiero decir, es que... Ya, pero que, ¿entiendes el refuerzo negativo que se hace? Mm, Mira, el otro día veía que pues era una chica, no, me parece que era en TikTok, una chica que tenía que trabajar en una guardería porque estaba con niños pequeños, ¿vale? No se les veía la cara, estaban de espaldas los bebés, pero sí los bebés no, los nenes, en una guardería tenía que ser. Y les decía, imagínate que tenía un peluche y una pelota. Y la profesora le estaba diciendo, no me entregues la pelota. Como fulanita, no me entregues la pelota. ¿Y la niña? O dime lo que no es la pelota. Todo con el no delante, ¿vale? Y todos los niños señalaban a la pelota. ¿Qué te dice eso? Que el no, nuestro cerebro cuando somos pequeños no lo reconoce. El inconsciente, la palabra no, no, cuando va en negación, va delante de algo, no lo reconoce. Entonces tú le dices, no te subas ahí, y el niño entiende, súbete ahí. Y por eso es que malo es que no me haces caso. ¿Por qué? Porque estamos nosotros poniendo el refuerzo negativo delante cuando su cerebro no está preparado para, no sabe lo que le estás diciendo. claro, Él solamente entiende de pelota, de silla, de escalera, de columpio, pero si tú le dices no te subas al columpio, ¿tú qué le estás nombrando? Es como, esto se hace mucho el coaching, ¿vale? Para que nos demos cuenta que nuestro inconsciente, efectivamente, el no lo asocia a que no se debe hacer. Cuando yo te digo no pienses en una manzana verde, ¿qué se está creando? automáticamente la Estás manzana. pensando en una manzana verde. Pero sin embargo, yo te estoy diciendo que no pienses en una manzana verde. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en vez de fijarnos en esas cosas que no queremos, nos tenemos que fijar en las cosas que Que sí sí que queremos queremos. y prestarle atención. Prestar atención a lo que sí quiero, a lo que sí deseo Y fomentar experimentar, eso, a lo que claro. sí quiero obtener, a lo que sí quiero trabajar, en lo que sí quiero estudiar, los valores que quiero compartir, no en los que no quiero compartir. Correcto, Entonces, tengo que enfocarme en aquellas cosas que sí quiero para mi vida. correcto. Y esto nos damos cuenta, algunas personas, algunos seres humanos nos damos cuenta cuando somos adultos, pero porque en la mayoría de nosotros en nuestra niñez se nos ha dado el refuerzo de lo negativo, de no hagas esto. Y como te estoy diciendo que no lo hagas y tú lo haces, y los padres no entendemos que el bebé, el niño no está, no es que lo haga porque quiere llevarte la contraria, Ahora te voy a sino contar porque yo. tú le estás diciendo que lo haga porque su cabecita no está preparada para la palabra no, en ese aspecto. Te voy a contar una anécdota que me ha venido ahora a la cabeza, Venga. que yo viví en primera persona, en un centro comercial hace ya bastantes años. Vi lo que era, estaba yo mirando unas cosas y en la parte posterior escuchaba a una madre llamándole la atención a un hijo, era uno de sus hijos, pues tendría 9, 10, 11, ¿vale? Y todo el rato le estaba llamando la atención de que no tocara unas cosas, de que no tocara unas cosas, de que no tocara unas cosas, de que no tocara... Pero Y el niño continuamente, ahí, y el pim, niño pim, ahí, y pim, el pim. niño ahí, y el niño Claro, ahí, ¿vale? normal. Pero luego el mensaje fue que eso ya fue lo que más me chocó, porque yo pensé, bueno, en algún momento la madre le dirá, mira, estamos en un centro comercial, aquí se viene a ver cosas, si quieres algo lo miramos entre los dos, se compra, bueno, cada uno como lo quiera hacer. Como lo quiero Pero explicar. no, al final se hartó y le dijo, no hagas eso porque van a venir y te van a llamar la atención y me va a dar mucha vergüenza. Tú fíjate el mensaje. Ya. Es decir, la opinión de los demás es lo que importa en esta situación. No que tú estás tocando cosas que no es correcto estar igual que en un parque, los niños van a un parque a jugar, no estar en el banco sentados. A no Pues mancharte. claro, tú vas a un parque a jugar, pero tú vas a un centro comercial, vas con tu madre, pues vas a lo que vas, a mirar cosas, a comprar, a coger, pero no vas a saltar, a brincar, a coger de aquí, a coger de allá y a Sí, trastear. sí, sí. Pero el mensaje era Sí, eso, sí. vendrán y te llamarán la atención. Y Mm, yo me moriré Y de yo me moriré de vergüenza. vergüenza. O sea, que es importante eso, no que lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Me explico o no me explico? Totalmente. Me ha venido eso a la cabeza por todo lo que estabas diciendo tú antes. Claro. Pues ese es un ejemplo de cómo algunas veces, bueno, muchos seres humanos no son conscientes de que están transmitiendo un mensaje Y equivocado. además en esos pequeños mensajes
De Se esos graba pequeños mensajes va todo el tema este de la todo, educación, que todo. cada uno educamos como queremos, como podemos, como Como sabemos, sabemos, o muchas veces como no lo haces porque es que eres o por inconsciente, intuición, ¿vale? o por lo que sea, o porque has leído, o por cualquier cosa que. Uy, ¡Uy, campana y mira! se acabó. ¡Campana y se acabó! Se ha terminado el tiempo. Bueno, pues en otro momento seguiremos con esta conversación. Voy a parar esto, que para mí me ha parecido muy grata, Sí, está aquí son ¿vale? Pero libres soltamos opiniones de cada uno. Sí, libres exacto. pensadores y cada uno dando su punto de vista. Pero no queremos hacerlo más largo, así que con 30 minutitos Exacto. está bien, Sí. ¿vale? Otro día seguimos charlando Y si de alguien tiene estos alguna temas. sugerencia de algún tema, pues oye, pues Que nos lo pongan en comentarios. adelante. Exacto. Pulgarcito para arriba, el like, suscríbete, todas estas cosas que Así. dicen. Claro, Bueno, hay que invitarles. Lo que pasa es que lo estamos haciendo al final del ya. vídeo y entonces pues lo verá la gente que lo tenga que ver. Pero bueno, hay que decirlo. Vale. Bueno, Ana, Besitos. adiós. Chaito. Gracias.